Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco Rabia Podcast. Mi nombre es Ernesto Parrilla y me estarán acompañando en la primera parte de un episodio dedicado a un escritor y guionista que desde hace muchos años es parte vital en el catálogo de Loco Rabia. Además de hablar con él, otras personas muy cercanas suyas hablarán de él. Pero basta de preámbulos, comencemos a recorrer juntos vida y obra de Rodolfo. Santullo. La pronunciación es italiana, es Santullo. Lo que pasa es que en esta parte del mundo, de hecho en México era Santulio, y acá ha sido Santullo, Santullo, pero no, se pronuncia Santullo, porque viene de alguna parte de Italia, no tengo muy claro de dónde, pero mi familia originalmente viene de ahí, creo que del centro de Italia. Bueno, y recién decías México. Vos naciste en México. Mis viejos acá durante la década del 70, ambos militantes comunistas, terminan siendo perseguidos por la dictadura, particularmente mi padre, que pasa un tiempo detenido por la policía, y cuando lo sueltan, pasa unos meses, y cuando lo sueltan, le comentan de que lo soltó la policía, pero que en breve lo va a ir a buscar el ejército, la aviación, la marina, que diría mi padre, por suerte no se pasaban informes entre ellos y no hubiera salido de uno para entrar en otro. El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de las cámaras y su sustitución por un Consejo de Estado. El movimiento sindical uruguayo responde con la huelga general y la inmediata ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Y en aquel entonces, acá en Uruguay, de las embajadas que todavía tomaban asilo, México era la última que quedaba, y mis padres con lo opuesto, y mis hermanos se van hasta el consulado y a partir de ahí quedan asilados primero acá, en Uruguay, en la casa del embajador, que para que te hagas una idea, por la casa del embajador de México, Vicente Muniz Arroyo se llamaba el hombre, pasaron 400 personas por la embajada de México. Y un tiempo después, creo que un par de meses más tarde, se fueron exiliados con todos los otros uruguayos para México. Unos años de exilio más tarde, nazco yo allá, de contrabando. Ellos con 4 años en México, ahí nazco yo. ¿Y tus hermanos qué edades tenían? Mi hermano 8 y mi hermana 6. ¿En qué zona de México se establecieron? En el pleno DF, en la capital, en una colonia que se llama La Condesa. ¿Y ahí cuánto estuvieron, Rodolfo? Y estuvieron ellos en total 8 años, yo 4. Ujú. Porque viste Cuatro. lo que tiene aparecer en el medio. Lo que me hace el único nacido allá y el menos mexicano de los tres. ¿Tus recuerdos son muy vagos de allá o no? Nulos, Nada, nulos nada, prácticamente. Me acuerdo de la nada. fachada de la casa, por ejemplo, me acuerdo que tenía una entrada de estacionamiento y Ujú. recuerdo que nosotros vivíamos al fondo de esa entrada de estacionamiento porque había como una casa, digamos, como si fuera una propiedad horizontal al final. Me acuerdo que estaba a la vuelta de un parque, que con el tiempo me dijeron que se llamaba Parque España, pero claramente yo no recuerdo el nombre ni nada. Y me pasó que cuando volví por primera vez con 15 años, mi hermana que vive allá me llevó a lo que era nuestra vieja casa y todo, y había una sensación de familiaridad en ver la fachada, en el parque, pero tampoco te puedo decir que me acuerdo puntualmente de nada. Mis primeros recuerdos ya son acá en Uruguay. Lo de México son sensaciones, sabores, por Ujú. ejemplo. No una anécdota que te pudiera contar. Rodolfo, ¿y cuando vuelven a Montevideo? Sí, 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 mis padres siempre fueron de Montevideo. Cuando acá vuelve la democracia, primero viene, mejor dicho, vinimos antes del regreso a la democracia, porque volvimos en el 84. Viene primero mi madre con mi hermana y conmigo, porque mi padre se queda liquidando las cosas allá, vendiendo todo, y mi hermano terminando el liceo, que por un asunto de casi un año no le convenía venir acá a Uruguay, lo terminó allá. Y después en el 85 nos alcanzan mi padre y mi hermano. Rodolfo, ¿y cómo fue esa infancia en Uruguay? ¿Ya eras lector desde muy pequeño? Sí, el recuerdo, en la casa de mis viejos siempre ha habido libros, hasta el día de hoy hay libros del piso al techo. Y yo leía muchísimo desde muy chico. O sea, siempre la sensación de que yo no me aburría porque siempre había libros para leer. Entonces, me pasaba leyendo todo lo que encontraba y nada, desde muy chico empecé a tener favoritos. Yo qué sé, leía Salgari, leía Enid Blyton, leía Verne. También empecé a leer algunas historietas que había en casa, porque una cosa que en la casa de mis padres nunca hubo esa diferenciación de el que lee literatura o el que lee historieta, había de todo. Mis padres igual no son lectores de historieta,
pero nunca tuvieron como esa deferencia entre el material. ¿Y la historieta eran de tus hermanos? ¿Te acordás? Particularmente de Fernando. Uno de los recuerdos que tengo Ujú, yo, tipo con 8 años, era leer las revistas Fierro de mi hermano, a escondidas de mi madre, por supuesto, porque claro. con 8 años, ¿qué hacía yo leyendo eso con tanta teta y tanto muerto? Pero mi hermano lo tenía por ahí, no era muy cuidadoso en guardarlo y yo lo leía a escondidas. También leí en su momento superhéroes y leí muchísimo Asterix, Obelix, Lucky Luke, Tintín. Soy Laura, hermana de Rodolfo, Fito para mí. Me preguntan cómo era Rodolfo de pequeño. Algo puedo contar porque justamente le llevo 10 años, así que lo vi crecer. Fito de chico era, en mi recuerdo, un niño muy alegre, eh, un niño con muchos intereses, muy activo. Me preguntaban también si era lector. Creo que sí, creo que todos lo éramos. No era algo que llamara tanto la atención en casa en el sentido que todos leíamos. Como en mi casa había libros, la gente iba, agarraba y leía y punto, ¿no? Entonces había una cosa como muy natural de la lectura. Pero si yo tengo que resaltar cosas que imagino tuvieron incidencia después en la narrativa de Fito, yo diría que hay dos cosas en su adolescencia que seguro tuvieron que cumplir algún rol a posteriori. Uno es el hecho de haber estado trabajando muy cercano en el Teatro El Galpón, haciendo diversas labores técnicas, hizo luces, hizo diversas sonido, y creo que el estar como tan cerca de la ficción en el mundo del teatro, pero tuvo que haber tenido como alguna incidencia. Y después, el otro elemento que también muy adolescente fue el mundo de los juegos de rol, que Rodolfo jugaba muchísimo con amigos a una época, que hasta el día de hoy le apasiona y eso ha hecho que sea el tío piola que a todos los pone a jugar en la playa, en las vacaciones, al rol, pero además en su adolescencia creo que fue algo que lo llenaba de alegría hacerlo y le encantaba ser el que llevaba la voz cantante y contaba las historias y seguro eso tuvo que tener alguna incidencia en este mundo de construcción de la atención, ¿no? Que en buena medida de eso se trata cuando escribimos, cómo concitar la atención de los otros. Así que seguro toda esa etapa de juegos de rol en que tuvo que entretener a montones de amigos los fines de semana, inventando cosas, inventando personajes, inventando acontecimientos, tuvo que de alguna manera incidir en lo que vendría después. ¿Y tenés presente cuál fue la primera historieta que leíste? ¡Oh, qué buena pregunta! Mirá, debe ser o Asterix o Lucky Luke, porque también mi hermano en aquel entonces empezó a trabajar en una librería acá, mi hermano Fernando, vamos a ponerle nombre, pobre. Empezó a Ujú. trabajar en una librería acá, y en EPU, Editores del Pueblo Unidos, una librería de carácter comunista. Y me traía una vez al mes de regalo alguna historieta. Y normalmente eran eso, eran Asterix, eran Tintín, eran Lucky Luke. Entonces, me atrevería a creer que fue alguna de esas, que debe haber sido alguna de esas la que primero, o muy temprano, fue lo primero que leí. ¿Qué género te gustaba más? ¿La aventura? Y sí, 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 a mí la aventura o el misterio, por ejemplo, leer Ujú, Sherlock Holmes también de chico. ujú. Me acuerdo de leer de muy chico Los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar De Allan Poe. Poe y que me Ujú. volvió loco esa idea de ocurre el crimen y lo construye a partir de las declaraciones de los vecinos. En aquel entonces no tenía ni idea de lo que era una novela epistolar, ¿no? Pero me acuerdo que me voló la cabeza que se componía el misterio por las distintas voces de los vecinos que contaban lo que ellos creían haber visto. Eso también lo recuerdo de literatura, así de una lectura muy temprana. Entonces te diría que sí, que la aventura y el misterio fue como de lo primero que más me enganchó, y ya en la adolescencia le empecé a dar duro y parejo al policial negro y a la ciencia ficción. Una lectura muy temprana es Sandokan, de Salgari, que lo leí como las primeras, son como 6 novelas, pero yo las tenía como en 2 libros y ni me daba cuenta cuándo empezaba una y terminaba otra. Pero que es Sandokan, el regreso de Sandokan, La perla de la One, cuando va a la India, Los dos tigres, todo eso lo debo haber leído además muchas veces porque en aquella época, aunque teníamos muchos libros en casa, yo leía con un fervor que me hacía releer. Entonces también lo debo haber leído al derecho y al revés, cualquiera de esos libros. Y en esa época leías mucho, pero ¿ya te animabas a escribir algo o estabas lejos todavía de esa faceta de tu vida? Bueno, en casa, no te puedo decir exactamente los años, ¿no? Pero en Ujú. casa había una máquina de escribir, una Remington, y yo la agarré para jugar, porque me fascinaba eso de que le ponías un papel, escribías Y y te las quedaba. letras quedaban impresas, Bueno, salían las letras impresas. Entonces, algo hacía, pero no sé si podemos decir que escribía algo.
Pero en cuarto año de escuela, podemos decir que tenía 9 o 10. Hay un concurso de cuentos. Mi maestra Cristina, que me acuerdo particularmente de ella, porque en cuarto también hubo una huelga acá de primaria, y seguimos teniendo clases por fuera, porque la escuela estaba cerrada por la huelga, pero los maestros seguían dando clases para que vos no te atrasaras, y dábamos clases en la iglesia de San Pancracio. La iglesia se prestaba para que siguieras teniendo clases mientras estaba toda la educación en huelga. Y Cristina pasó con todos nosotros de cuarto a quinto. Fue nuestra maestra en cuarto y fue nuestra maestra en quinto, para que justamente fluyera lo que había sido un aprendizaje complicado, ¿no? Bueno, en cuarto año me acuerdo que Cristina hace un concurso de cuentos. Y yo agarro la Remington y escribo un cuento y gano el concurso. Y nada, me acuerdo que Cristina puso que tenía futuro en esto, que siguiera haciéndolo, o sea, que esas cosas como dar para adelante. Y en quinto hace otro concurso de cuentos, me presento y pierdo. Y ahí aprendí que no ibas a ganar, no ibas a ganar todo lo que te presentaras. Que la máquina de escribir era un juego en sí mismo. Yo nunca aprendí a mecanografiar. Hasta el día de hoy yo sigo escribiendo con 2 dedos, lo cual me hace la burla de todo el sector. Pero en aquel entonces además era todo, lo tenías que corregir, le errabas, todo con liquid paper para tapar cuando habías metido mal el dedo. Era el juego de usar la propia máquina. Como fue en su momento el juego de usar una computadora cuando pude tener una a los 15, 16 años. ¿Esa podrías tomar como primer ficción o vos oficialmente tenés otra edad en tu vida en donde dijiste, bueno, esto es lo primero que escribí realmente? ¿Cómo decir que eso fue algo profesional? No, no lo fue. Pero sí fue como, yo escribí cuentos, ponele en eso, entre mis 10, 11 años, 12, lo dejé de hacer y en otro concurso de cuentos, cuando yo ya tenía 15, que además ahí empecé a trabajar, entonces me había comprado una Windows a seca, que es donde empecé a probar en el Word y la mar en coche, y ahí sí empecé a hacer más cuentos, y empecé a escribir como una rutina, no, sin ningún objetivo. O sea, si hay una cosa que yo sigo manteniendo hasta el día de hoy es que yo escribo porque primero me da mucho placer a mí, me divierto mucho escribiendo. Entonces, eso ya está desde la adolescencia o desde la infancia. Entonces, podríamos decir que capaz que ahí, cuando tuve la computadora a los 15, que empezó a ser más hago cuentos y sigo haciéndolos y los guardo y se los muestro a algún amigo. ¿Y alguno de esos publicaste en algún lado? Mira, creo que lo que hay publicado mío más temprano es algún cuento que está en Perro Come Perro que escribí con 17. Tendría que fijarme porque yo hasta hoy mantengo el fechado. Yo siempre pongo al final cuando lo terminé. Creo que en Perro Come Perro, que salió cuando yo ya tenía 26, creo, sí, en el 2006. Ahí hay un cuento mío, probablemente corregido con más criterio, pero que yo había terminado a mis 17. Rodolfo, y en esa etapa de adolescencia, de esos primeros coqueteos con la escritura, ¿qué querías ser vos? ¿Con qué soñabas? ¿Con qué querías afrontar tu adultez próxima? Yo, yo fui como teniendo ganas de cosas y luego las cachetadas de la realidad me lo fueron descartando. Si me preguntás, el niño que yo era hasta mis 12 13 años, yo quería ser arqueólogo como Indiana Jones. Sin dudarlo, pero sin dudarlo. Y un día averiguo exactamente qué hacía un arqueólogo, y más aún qué haría un arqueólogo en Uruguay, y me di cuenta que me cagaba de hambre, que acá no iba a poder, que olvídate que te persiga una piedra redonda por una bajada, que acá no iba a encontrar más que una vasija en un desierto con algo de suerte. Entonces lo descarté. Y hasta mis 15 me copó la idea de ser arquitecto. Me gustaba la idea de diseñar casas. Hasta que en tercer año de liceo el profesor de dibujo miró mis dibujos y dijo, Santuro, arquitecto, vaya pensando otra cosa. Entonces descartábamos la arquitectura. Cuanto más fui estudiando y tenía que ir eligiendo orientaciones y siempre me iba ganando la humanística. O sea, cuando llegué a quinto de liceo, acá tenés que elegir entre biológico, científico u humanístico. Entonces, biológico y científico tenía un montón de materias que a mí me costaba. Me quedé con humanístico. Cuando pasás a sexto, en el momento que yo estudiaba, tenías que elegir entre derecho y economía. Economía tenía un montón de números, de los que soy espantoso. Descartado economía, me quedo con derecho. Pero jamás para estudiar abogacía. Y cuando termino el liceo, me terminé notando en ciencias de la comunicación. Con la idea, ya en aquel entonces yo ya había empezado a trabajar como periodista,
y dije, bueno, estudiemos una carrera que me capacite un poco mejor para esto que estoy haciendo. 3 años en ciencia de la comunicación y terminé muy decepcionado y abandonando. Ya en ese momento igual ya llevaba trabajando 4 o 5 años como periodista, ya llevaba trabajando 8 en el teatro y todo perfilaba que yo iba a ser técnico de teatro hasta mi jubilación, escribiendo en mis ratos libres, lo cual me parecía fenómeno, porque la verdad que el trabajo de técnico de teatro fue súper grato de hacer, tuvo sus altas y sus bajas, pero el recuerdo que yo guardo de los 10 años trabajando en el teatro es muy grato. ¿A qué edad empezaste en el teatro? Entré en el 95, con 15 años empecé como acomodador, pero ya en el 95 hice dos cosas más. En vacaciones cubrí las licencias de Los Serenos, que en enero y febrero yo me quedaba en el turno de la noche, lo cual implicaba limpiar la sala, limpiar los baños y ser el que se quedaba toda la noche, pero con lo que trabajaba ahí me pagué un pasaje de avión en marzo para ir a México, durante 2 años seguidos. Porque eran 2 sueldos enteros que me entraban por fuera y yo podía seguir trabajando de acomodador y a la noche de sereno y dormir un rato de mañana y seguir. A los 15 años uno es indestructible. Empecé a cubrir también en verano, cuando terminó eso, algún huequito que había en cabina, o sea, ponerle una obra de teatro en una cabina donde había un técnico, era compleja, precisaba uno para algo menor y me llamaban a mí. Entonces yo ya desde que empecé en el teatro, empecé a hacer más cosas como que acomodador. También fui utilero, fui titiritero, montón de cositas que iban apareciendo y eventualmente, algo así en el 98 creo, ya quedé fijo en cabina como técnico de luz y sonido. Y eso hasta que me fui, hasta el 2005. Rodolfo, ¿y qué teatro era? El Teatro El Galpón, que sigue estando ahí en 18 de Julio y Carlos Rollo, es el teatro independiente más antiguo de Uruguay. Tiene sus buenos, creo que 70 años arriba. ¿Y recordás cómo fue que llegaste ahí? Sí, es fácil de recordar porque la administradora era mi madre. Ah, muy bien. Y una cosa que tenían como los acomodadores, el acomodador no era un trabajo regular, ni fijo, ni nada. Entonces todos eran el hijo de, el hermano de, y así fue que entré yo. Con 15 años se abrió una vacante y mi madre me dice, che, hay un lugar como acomodador, ¿querés entrar? Dale. Y es más, mi madre se terminó jubilando y yo seguía ahí adentro todavía porque yo terminé trabajando más en el tiempo que ella. ¿Y cómo es que paralelamente a este trabajo arrancás en periodismo? ¿Es algo que te proponen o una inquietud tuya? Matías Castro, famoso organizador de Montevideo Comics, cuando yo tenía algo así como 17 años, empezó a colaborar en una revista cultural de acá que se llamaba El Estante, donde se reseñaban libros. Y un día me llama, con Matías habíamos coincidido, nada, en la vuelta, nos conocíamos un poco ahí de la vuelta, y me dice, hay un lugar para reseñar libros, no te pagan, pero te quedás con el libro. ¿Te interesa? Me interesa, dije yo. Reseñé 2 libros y El Estante se fundió. Ese sería mi primer aporte. En ese mismo momento, además, un conocido que estaba trabajando en La Juventud, un diario de acá, del Partido Comunista, La Juventud iba a abrir como un pequeño espacio, un suplemento cultural, y me invitan a mí para escribir de cine, porque en aquel entonces ya me las daba de cinéfilo. Escribo una nota larga del Exorcista, deja de salir el suplemento. Así que parecía que lo mío no era mucho de escribir periodismo, pero no, esos fueron los primeros pasos y después empezar a consultar y empezar a vender notas freelance en La República, que era un diario también de acá, que ese sigue saliendo hasta hoy, no lo fundí. Y por el 2000, creo, empecé a colaborar en una revista que se llamaba Postdata. Esta semana en Postdata, la doctrina Amado. Interpelarán al ministro de Defensa por declaraciones del comandante en jefe. La libertad de prensa en debate. Investigación retrospectiva de las ideas del jefe militar. Antivirus. El mapa con los corredores por donde entra. Dossier Ideas. El escenario político futuro. Participan Pablo da Silveira y Heber Gato. Y además, todo el mundo, la cultura y el deporte en Postdata, la revista de los uruguayos. Que ahí fue donde más laburé, donde yo creo que saqué el oficio con una editora que se llama Andrea Carriquiri, que empecé a trabajar ahí, y por 2 años había una nota semanal. Andrea trabajaba muy bien, yo creo que lo que aprendí de escribir periodismo lo aprendí con ella ahí, en la corrección de... Tenía que llevar las notas, además, olvídate de mandarlas por mail. Llevaba las notas, me las corregía, me hacía una devolución, yo se las volvía a mandar. Siempre relacionado a algo artístico, es decir, cine, Sí, literatura. sí, siempre fue en el contexto de lo cultural. Bien. Empecé reseñando libros, después en Postdata, como yo sabía de cómics y no era tan común, el espacio pasó a ser de cómics, aunque alguna cosa de cine encajaba,
particularmente la de cómics. En la República empezó a hacer de cine, alguna reseña de teatro también, porque además yo trabajaba en un teatro, entonces tenía el acceso directo. Y te diría que hasta el día de hoy, que sigo escribiendo en la diaria los fines de semana y reseño cine y televisión. Siempre fue del lado cultural. Y mientras hacías todo eso, ¿ya estabas escribiendo ficción? ¿Ya estabas con algún proyecto propio? Yo seguí escribiendo cuentos desde la adolescencia y había logrado armar digamos, una carpeta con unos 10 12 cuentos que ya en facultad los empecé a intercambiar con un compañero de clase y eso empezó a hacer, él también escribía y empezó a tener un ida y vuelta de comentarios y demás. Y además en el 98 dije, si yo escribo cuentos porque leo cuentos, también debería escribir guiones de historieta porque leo historietas. Y sin tener la menor idea cómo se escribió un guión de historieta, porque no había dónde aprender, agarré un guión de cine y dije, más o menos tiene que ser esto. Empecé a escribir la que era mi primera historieta con un amigo que dibujaba, Rafael Moreira, y otro amigo que después se hizo arquitecto, Pablo Martínez, que era el que hacía los fondos porque pasaba todo en Montevideo. Entonces la parte para que pareciera Montevideo teníamos un estudiante de arquitectura haciendo edificios y Rafael era el que hacía los dibujos. Después Rafael se fue, pero ahí ya, de manera profesional, entre muchas comillas, conocí a Daniel Puch, que era un dibujante que venía publicando cosas acá en Uruguay, y Daniel tomó la revista en sustitución de Rafael. ¿Y esas primeras revistas dónde las ofrecían? Se llamaba Montevideo Ciudad Gris y fue mi primer paso en la dirección equivocada de la autoedición. Si yo tengo que decir algo de cómo veo a mi hermano, y que es algo que admiro mucho, es que es una persona muy echada para adelante, que no se amedrenta, que lo que quiere hacer va y lo hace. Pienso en su primer acercamiento a la historieta, Montevideo Ciudad Gris, que lo autoedita siendo muy joven, después arranca Belerofonte con todo y trabaja haciendo cosas propias y ajenas, editando cosas propias y ajenas, y eso, y después salta al mundo de la narrativa, más cercanamente salta al mundo del cine, ha pasado también en muchas ocasiones, ha trabajado a nivel periodístico, y esa sería la segunda otra característica que me encantaría resaltar de mi hermano, y que creo que es un tipo con una inmensa capacidad de trabajo que yo le admiro y le envidio, de siempre estar imaginando cosas, pergeñando cosas. Eso me impresiona mucho, insisto, se lo admiro y se lo envidio, porque yo soy más perezosa y Fito no lo es. Todo hay que decirlo para que veas que, en definitiva, yo si lo miro en retrospectiva, veo que todo está muy conectado. Nace gracias a que trabajo en el galpón, porque cuando estaba planeando esa revista, tenía escrito el guión y Rafael trabajaba de utilero en ese momento. Y trabajaba de utilero en un trasnoche que lo llevaba adelante un actor muy conocido de acá que se llama Jorge Morris, que fue miembro de la Antimurga BCG, es una figura del carnaval y al mismo tiempo un actor y un tipazo. Él hacía el trasnoche, entonces, entre que esperábamos que pudiéramos ir a la sala, porque empezaba a las 12 el trasnoche, quedábamos en la cafetería, charlando, tomando. Y un día yo estaba con Rafael, conversando de esta revista, y Morris estaba en la mesa de al lado. Y dice, che, ¿de qué están hablando? No, una historieta, un policial, que pasa esto, esto. Ah, ¿y esto qué es? ¿El guión? Sí. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Se lo llevó el viernes, él tenía trasnoche viernes y sábado. Vuelve al otro día y dice, che, está buenísimo esto, ¿qué van a hacer con esto? Y digo, bueno, mirá, flaco, la idea es publicarlo, pero yo estuve averiguando en las imprentas, ¿cuánto sale? 2.300 pesos los 300 ejemplares, que no te puedo decir cuánta plata era, pero para nosotros que teníamos 19 años, 18 años, imposible. Y él dice, ah, dale, yo lo pongo. Y digo, ¿cómo que vos lo ponés? Yo lo pongo. ¿Y por qué? Dice, porque me está yendo bien. Me está yendo bien con las otras noches. Yo puedo apoyar, me gusta apoyar cosas, yo lo pongo. Digo, pero flaco, en la vida te lo voy a poder devolver. No importa, dice, poné en la contratapa un anuncio de la obra de teatro, o él tenía un programa de radio, que se llamaba Ajo y Agua. O poné una propaganda del programa de radio, dice, yo con eso me doy por pago. Y así, por la generosidad de mente del flaco Morris, es que editamos el primer número. Y me mandé todas las cagadas que uno se puede mandar en un proyecto. Por ejemplo, en lugar de hacer algo autoconclusivo, planeo una miniserie de 6 números. Salieron 3 y cambiaron los dibujantes. Arrancó Rafael, no lo pudo terminar. Se sumó Daniel Puch. Dibujó el primero y parte el segundo. Cuando estamos preparando el tercero, se va a vivir a Estados Unidos. Se suma Richard Ortiz y Javier Krogmal. Hacemos el tercero, se dejan ellos de laburar. Y yo terminé sacando un número por año entre el 99 y el 2002. Y ya no quería saber más nada.
todo era un dolor de huevo, perseguir a los dibujantes, que la imprenta, si no vendía suficientes ejemplares, no podía pagar el siguiente. Entonces, había sido un error machazo y ahí fue que me prometí a mí mismo que dejaba la historieta para siempre. Lo cual, esta entrevista que estamos teniendo ahora desmiente mi palabra, ¿no? Mi palabra vale muy poco. Y no solamente no dejaste la historieta, sino que también seguiste incursionando en el ámbito editorial. Y en la Porque, autoedición, ¿sí? No, no, si yo soy la tengo bien clara. Lo de la autoedición, en realidad, por lo menos algo aprendí y fue a no hacerlo solo como un demente. En el 2003, acá, La República, el mismo diario que mencioné, que yo escribí alguna nota, decide armar un suplemento de historietas e invita para que lo coordine a Enrique Ardito. Enrique Ardito es un guionista y dibujante acá que mantuvo, creo que es un récord, porque mantuvo algo así como 28 años una tira diaria. La tira se llama Viviana y Yamandú. Originalmente eran dos tiras. Viviana Chic, que era una periodista, y Yamandú Collazo, un detective privado. Y un día Ardito pensó que era una gran idea, para tener más espacio, los hizo novios, y en lugar de tener Viviana Chic y Yamandú Collazo, pasó a tener Viviana y Yamandú y tenía dos tiras. Genial. Lo tuvo durante años ese espacio hasta que se jubiló. Cuando lo invitan a él a hacer la revista, yo creo que la República lo que pensaba era que Ardito juntara sus historietas acumuladas en años y listo. Pero Ardito, en un acto de generosidad que lo enaltece, decide hacer eso una revista y empieza a llamar a todo el mundo que él sabía que había hecho el año pasado, sacar en una revista, fulano hace 3 años hizo tal cosa, y armó un equipo que éramos como 10. Y durante todo el 2003 sacamos una revista que se llamó Quimera, que salieron 7 números. Y tal, y en un momento dado la República se dio cuenta que era más económico una revista de crucigramas que pagarnos a nosotros por hacer historietas. Literalmente, nos cambiaron por una revista de crucigramas. Pero lo interesante es que de ese grupo humano con el que yo trabajé en Quimera, conocí a Ignacio Calero y a Gabriel Chicarielo, con los que terminamos fundando Belerofonte. Y en el 2005 sacamos Crímenes. Bueno, mi nombre es Matías Vergara, soy dibujante uruguayo. Conocí a Fito allá por el año 2007, con motivo de la presentación de uno de los libros de Belerofonte, de los primeros, y además habíamos coincidido en una muestra en España de historietistas uruguayos, así que nos conocimos, empezamos a hablar un poco, a conocernos y a preparar lo que luego fue el proyecto ganador de fondos concursables en Uruguay, de la novela Los últimos días del Graf Spee. Fue mi primer libro, no era el primer libro de Fito, pero bueno, para los dos fue un libro importante que fue como fundacional, digamos, para un montón de las cosas que hicimos después y también un poco para la historieta uruguaya que a partir de ese momento se empezó un poco a consolidar. Fito, como puntal, digamos, de la historieta y yo te diría de la narrativa en Uruguay, es un tipo esencial, absolutamente esencial, y casi que le queda corto el título de hablar de él como escritor uruguayo, porque en realidad sus obras en habla hispana están en casi todos los países, yo creo, editadas y ha tenido un impacto con un montón de dibujantes como novelista, como guionista de cine y televisión, es decir, un narrador impresionante. Los que conocemos su obra y lo leemos, reconocemos siempre las marcas digamos, de su talento y de su voz como creador de historias, un tipo brillante. No necesita, yo creo, presentación desde hace muchos años, ni que hablar ahora. Y bueno, además es un tipazo, como también sabemos los que lo conocemos. Mando un abrazo gigantesco para Fito y para toda la gente que está escuchando este podcast. Lo cierto es que cuando yo cumplí 15 años con la editorial, en el 2020, dije que, o sea, fue como un hasta acá. O sea, 15 años dedicándote a editar cuando nunca quisiste ser editor, me parece más que suficiente. Además, yo siempre lo digo, yo arranqué a editar en defensa propia. No tenía cómo publicar historieta, entonces o me editaba o no me editaba nadie. Una vez que puse en movimiento una editorial, era absurdo hacerlo solo por mí. Entonces empecé a invitar gente y yo te edito. Pero lo cierto es que, no, si bien lo pasé bien por momentos, es muchísimo laburo y me quita tiempo lo que realmente me gusta, que es escribir. Para el 2020 ya, yo creo que ya tenía suficientes salidas editoriales en distintos lados, países y opciones como para seguir con la mía. Así que ahí no lo declaré muerto, ya te digo, porque siguen saliendo libros cada tanto con mi sello, pero asumí un rol, nada, escribo una contratapa.
encuentro algún libro que me guste y se lo comento a Alejandro y a Marcos. Más que eso no hago. Recién decías que cumpliste 15 años en el 2020. Cuando arrancaste en Belerofonte, el contexto que había de historietas en Uruguay, ¿cuál era? Es decir, ¿estaban ustedes y qué más había? Mira, yo siempre digo que Uruguay, hasta el 2000, tiene, tiene como una especie de mundo, un mercado editorial, mercado entre comillas enorme, ¿no? Un mercado de producción de historietas que se reinicia. Vos mirás en la historia y digamos que viene la dictadura y borra todo, pero post dictadura tenés que a fines de los 80 algunos se juntaron, hicieron una revista, salieron 3 números, dejaron de salir. 5 años después, otros, con ninguna relación con los anteriores, se juntan, arman una revista, 3, 4 números, dejan de salir. Y así un reinicio cada 5 años que generó muy poca continuidad. No había alguien veterano que agarraba a los jóvenes y le decía, no, muchachos, no hagan una miniserie de 6 números con continuará porque no van a poder. Eso me hubiera venido muy bien. Directamente había un grupo que salía y se mandaba. Cuando yo me propongo hacer Montevideo Ciudad Gris, ahí estaba pasando algo que no se cortó, sino que se enganchó con lo que vino después. De la manera como la autoedición empezó a salir un fanzine que se llamaba El Ángel Negro, que lo hacía un muchacho de Colonia, Lisandro Di Pascale, que llegó a sacar 7 números. Y era como, pará, pero ¿y este flaco hace todo? No busca una editorial, vaya, hace todo. En el mismo contexto, unos dibujantes veteranos se juntaron y hicieron Balazo, una revista también apaisada de aventura clásica, sacaron como 10 números. Marco Caltieri y Fabián Rodríguez hacen Guacho, una cosa muy rara, experimental, gigantesca, de humor, y empezamos como incluso a ayudarnos. Si vos sabías que había una chance de una librería que aceptaba material, y le avisabas a los otros. Y lo mismo los otros contigo. De hecho, cuando yo viajo a Daniel Puch, lo conozco porque publicaba en Balazo. Entonces, cuando yo busco un dibujante para Montevideo Ciudad Gris, busco a Daniel, que está en Balazo. Cuando voy por primera vez a Argentina, que voy al 2000 invitado a Leyendas, un evento que se hacía en Rosario, que sería el antecesor de la Crack Bam Boom, vamos, voy yo con Montevideo Ciudad Gris, va Daniel Puch con Montevideo Ciudad Gris y con Balazo, y va Rafael Juárez con una revista que se llamaba Café La Turca, que era una revista de cultura under, pero con historietas. Y fuimos los tres juntos, ¿entendés? O sea, compartamos la aventura, llevemos el material, y al año siguiente ya se sumó la gente de Huacho. O sea, hubo un intento de una asociación también que no fructificó en aquel entonces, pero había ganas de colaborar. Y para cuando algunos dejaron de hacer y aparecieron nuevos, quedó alguien. Quedamos algunos que estábamos ahí como para decirte, che, tal imprenta está buena, mandad, si querés una reseña, mandale a Mengano, no a Sultano, porque Sultano no te reseña nunca. Pequeñas cosas que hicieron que eso se continuara. Y creo que en el 2005, cuando sale Belerofonte, es un momento donde al mismo tiempo, un año después, salen los fondos concursables, que es un programa de apoyo estatal a la cultura. Se consagra Dragón Comics un año después. Nico Peruso presenta Ninfa Comics un año después. El taller de Tunda y Ombú empiezan a sacar sus publicaciones. Tunda y Ombú son dos profesores muy famosos de acá, maestros de Matías Vergara, por ejemplo, para decir uno de sus más renombrados alumnos. Toda esa movida se conectó además, que yo creo que incluso para el 2010, creo, 2000, ahí 2010, 2011, le puedo estar errando, se arma la AUCH, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta. O sea, me parece que hubo como una continuidad que se afirmó con lo que empezó a ocurrir en el 2005, con la aparición, sí, de Belerofonte, pero también de mucha gente haciendo cosas y vinculándose entre sí. Hola, soy Nicolás Peruso, dibujante, guionista y editor acá en Uruguay. Este año se cumplen 15 años, precisamente, de la explosión de la historieta uruguaya de la primera década del siglo XXI, y el grupo Belerofonte y Rodolfo en particular tuvieron bastante que ver con eso. Si bien Rodolfo tiene hoy en día unos jóvenes 43 años, ya para comienzos de esta década llevaba un buen rato laburando en historieta uruguaya. De hecho, el grupo Belerofonte ya tenía 2 o 3 publicaciones que se destacaban en aquellos primeros años de la década del 2000, precisamente porque, a diferencia de los pocos intentos editoriales uruguayos que había en esos años, eran casi todo fanzines fotocopiados o revistas
muy artesanales. Ya el grupo Belerofonte había destacado con los libros de Juan el Zorro, también con Crímenes y con Monstruo, dos antologías que tenían una calidad de edición bastante diferente, pero el salto enorme se da cuando Rodolfo, junto a Matías Vergara, presentan en el año 2007 Los últimos días del Graf Spee. Y lo interesante de esa novela gráfica, que aparte fue uno de los primeros esfuerzos editoriales uruguayos en cruzar también para Argentina, es que cambió la forma en cómo la historieta uruguaya estaba concebida. Luego de la década del 80, en donde habíamos tenido una revista Guambia, podría llegar a hacerse cierto análogo con la revista Humor, en donde no era estrictamente de historieta, pero participaban un montón de autores de historieta. Eso fue una revista tremendamente popular, especialmente en la década del 80. En los 90 el movimiento ese empieza a bajar, la historieta termina refugiándose en pequeños esfuerzos editoriales en fanzines, pero para comienzos de los 2000 y de la mano de Rodolfo, cambia un poco la lógica, es decir, en vez de intentar revistas serializadas, la idea pasa a novela gráfica que se consiga en librerías. Y en ese contexto es donde empiezan a surgir otros autores o otros colectivos editoriales. Yo me sumo un año después con mi primer fanzine, era como un poquito más prolijo, estaba un poco mejor editado, pero no dejaba de ser una pequeña publicación independiente llamado Relatos de Ciudad Fructuosia, pero también andaban por la vuelta Roy y Bea de Dragon Comics, que todavía estaban en una etapa semi-fancinera, pero ya estaban por dar el salto a publicaciones un poco más grandes. Alejandro Rodríguez Juel estaba por sacar una novela gráfica sobre la isla Elefante. Entonces hubo un montón de gente que en aquella época rondaba los 25, 30 años, que por un lado lo hicieron de forma independiente, pero de repente nos empezamos a cruzar en eventos como Montevideo Comics, y de hecho fue a instancias de Rodolfo que empezamos a hacer actividades juntos, lo que un par de años después se transformaría en la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta. En realidad todos pegamos muy buena onda, teníamos una edad medio parecida, teníamos intereses parecidos, y si bien no hacíamos todos exactamente la misma clase de historieta, había una idea general, y creo que Rodolfo fue clave en transmitir esto, de que estábamos todos en el mismo barco. Había como algunos ejemplos de generaciones anteriores en donde quizá existía como cierta desconfianza o cierta idea de que esta era una chacrita demasiado pequeña como para que entráramos todos, y la verdad es que Rodolfo cambió un poco esa idea. Él, de hecho, fue el que me invitó a mí a participar en el stand de la Feria del Libro que se hace en diciembre, en el Parque Rodó, llamada Ideas Más, y eso fue algo que en épocas anteriores no era tan común, especialmente si vos hacías un estilo más como de autor, influenciado por lo rioplatense. Existía cierta idea de que eso era más legítimo de si hacías una historieta más influenciada por el manga o por los superhéroes. Bueno, a partir de ese momento esa cabeza cambia, todo quien hace historieta en Uruguay es bienvenido. En ese momento aún no estábamos organizados formalmente, pero como un colectivo un poquito más disperso, y en aquel momento todavía había como algún coletazo de algún editor que todavía venía de los 90 o inclusive de un poco más atrás, y así fue como se fue conformando algo que aún no tenía nombre, era simplemente un grupo de historietistas uruguayos que originalmente empezamos a participar en esta feria en el Parque Rodó en los diciembres, luego 1 o 2 años después ya empezamos a viajar a la Crack Bam Boom, y eso hizo que se empezara a afianzar el colectivo. Obviamente una vez que empezamos no solamente a comparar papeles entre cómo es que nosotros estábamos editando y también cómo se estaba editando en la región, particularmente en Argentina. También, si bien no formaron estrictamente parte de este colectivo inicial, hubo una revista llamada Cisplatino, que es así, intentó replicar esa lógica de venta masiva en kioscos, en una revista de superhéroes con un estilo gráfico hiperrealista, estilo Alex Ross en Kingdom Come o en Marvels, que a diferencia de lo que suele suceder con la historieta uruguaya, despertó mucho interés en los medios de comunicación. Los dos autores, Diego Tapia y Pablo Signone, iban a programas de televisión, les hacían notas en prensa. Esa fue una revista que, si bien no fue exactamente, fue contemporánea de nuestro colectivo, tuvo como alguna particularidad de esto que decía, no participó tanto en estos eventos en el exterior junto con nosotros, ni tampoco en la Feria Ideas Más, pero lo mismo, fue como parte de un movimiento que se estaba gestando,
Y bueno, y eso hizo que 1 o 2 años después, el Ministerio de Educación y Cultura, al ver que nosotros por nuestra cuenta estábamos consiguiendo libros de cada vez mayor calidad, presencia en prensa, por solamente la calidad de los libros que se estaban editando, se estaba despertando nuevamente el interés por la historieta uruguaya, nos propusieron formar un colectivo que es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta. Y para terminar, hubo un factor que fue bastante decisivo en estos primeros años, y es que el Ministerio de Educación y Cultura, desde comienzos de los 2000, tenía un programa de subsidios a la cultura llamado los fondos concursables, y tenía una categoría que ahora no existe más, pero en aquellos años se llamaba relato gráfico, en donde te daban una cantidad de dinero bastante importante que no era reembolsable con posterioridad, con lo cual uno podía, si armaba un proyecto que le resultaba atractivo a ese jurado, podía presentar un libro, luego tenías dinero como para financiar el trabajo que vos como autor ibas haciendo a lo largo de los meses, y después tenías el dinero para la edición. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ninguno de mis libros en papel jamás tuvo un fondo concursable. Yo los fondos concursables los usé para un proyecto paralelo a mis cómics como de autor, que se llama Bandas Educativas, que son cómics digitales educativos, pero si bien yo no me beneficié directamente de los fondos concursables, sí fue un gran impulso porque me sumé a una gran bola que se empezó a generar, en donde nuevos autores y autores un poco más consagrados durante esos primeros años, entre el 2008 y el 2014 o el 2015, tuvimos un montón de nuevos libros todos los años gracias al fondo concursable, lo cual terminó de asentar el movimiento que de todos modos se venía generando con anterioridad, con esfuerzos y bolsillos de cada uno de los autores. Así que ese fue un poco el contexto en el cual se desarrolló esta última generación de creadores de historieta allá por el año 2007 o 2008. En ese comienzo del Lerofonte, vos, por el lado de la ficción, sí seguías escribiendo, ya Cementerio Norte está en tu cabeza, ya la estabas haciendo. ¿Cómo era ese panorama? Sí, yo escribí, te diría que escribí 2 novelas mientras estuve en el teatro y que en tiempo coinciden con Belerofonte ya funcionando, que son Sobres Papel Manila y Cementerio Norte. Terminé primero Sobres y después Cementerio, pero se publicaron al revés. Gané un fondo concursable con Cementerio Norte y salió publicada, y luego salió publicado Sobres con la editorial Estuario. Pero esas dos salen ahí, las escribo entre el 2003, 2005, 2006, entre lo que estoy con Belerofonte, dejando el teatro, dejando la facultad, empezando a trabajar como freelance de manera de periodista. Es como un momento muy fermental, podríamos decir. Es el momento donde vos decís, voy a tratar o intentar vivir de escritor. Sí, yo creo que lo que pasa ahí además es, no había mucha opción en realidad, porque si yo seguía en el teatro, no podía hacer lo otro, porque del teatro yo era full time. Entonces había jornadas de 16, 17 horas en el teatro. Por mucho que yo lo disfrutara, yo recuerdo noches de quedarme a dormir en el teatro porque a la mañana siguiente hay que armar para la obra de niño de la mañana. Y era imposible al mismo tiempo ir de invitado a ningún evento, porque no había forma. Los días libres son los días libres, no podés irte en cualquier momento. En teatro, además, normalmente yo soy el técnico de una obra y yo sé lo que hay que hacer, es como que superas el papel, digamos, como si fueras un actor de la obra. Pero otro técnico no sabe, y por mucho que el libreto tenga las cosas marcadas, no es lo mismo. Entonces no es que te podés ir en cualquier momento. Al mismo tiempo empecé a trabajar en el año 2004, empecé a trabajar para una empresa en Barcelona escribiendo contenidos para celular. Una cosa muy loca. Los celulares empezaron a pegar el cambio al 3G en aquel entonces. Entonces incluían una imagen, podías mandar texto, y yo escribía noticias en 140 caracteres para suscriptores de distintas áreas de cultura, particularmente de música. Durante un montón de años me supe quiénes eran los Jonas Brothers, todos los nombres, ¿no? Cómo se llaman todos los de One Direction, me lo sabía todo. Y eso, en 4 horas que yo lograba sacar, hacía un sueldo igual al del teatro. Y un día dije, pero pará, si yo en lugar de 4 horas trabajo 8 de esto, que he sentado en mi casa y por la mía, tengo un sueldo mayor que el que estoy juntando hoy en día entre las dos. Lo cierto que era todo un riesgo, porque esto otro no había contrato, nada, era mandate y suerte. Igual dije, bueno, adelante, lo hago, y hasta el 2010 esa empresa se sostuvo. Y efectivamente, cuando se vino abajo,
no vi ni una indemnización, ni tuve seguro de Ah, desempleo, ni nada. Pero bueno, está. Ya había sido un cambio consciente. Y empezar a trabajar así por la mía me dio la libertad, además, yo creo, de poder producir un montón en ficción o en historieta, que de otra manera hubiera sido mis ratos libres. en esa época comienza lo que podríamos llamar la conexión argentina. Claro, te diría que el primero que hago así trabajando para Argentina es 40 cajones, que lo hacemos en el 2005 con Hawk y lo hacemos por un pedido de esta gente de la empresa de celulares, porque entre los contenidos quieren empezar a ofrecer una especie de tira que vos recibieras 4 viñetas por día con un continuará que te obligara a pagar y seguir viendo. Y nos pareció una locura. Entonces, yo primero le digo a Hawk, Hawk me dice, bueno, vamos a probar. Dependíamos además de los suscriptores, cobrábamos según cuánta gente se suscribía. E hicimos una pavada muy graciosa que se llamó El siniestro Doctor Moreland. Lo hicimos todo el tiempo pensando que en cualquier momento nos dicen, ya está, y lo terminamos. Y el problema fue que cuando lo terminamos, como lo habíamos hecho pensando en el tamaño del celular, era inutilizable para cualquier otra cosa. Y como la empresa esta de Barcelona dice, bueno, ¿con qué siguen? Dijimos con Hop, no, vamos a armar algo que luego pueda ser aprovechable. Y así fue que armamos 40 cajones, que bastante lo aprovechamos después, sin duda alguna. Y ese fue el primer libro que hice con un dibujante argentino, que fue Hawk. Y ya para el 2007 empezamos con Marcos a hacer Cena con Amigos, que salió publicado en el 2009. Empezamos en historietas reales, cuando me invitan, lo invitan a Marcos también y ya nos habíamos hecho amigos en el 2003. Así que fue, hagamos algo juntos. Y si lo pensás, con Hawk y con Marcos sigo trabajando hasta el día de hoy. Son Ujú. dos de las colaboraciones más extensas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos así en un lugar raro, ¿no? No estamos en el estudio, no está la trila atrás ni nada. Pero bueno, estoy en la ciudad de Rosario, la provincia argentina de Santa Fe, acá en el Monumento a la Bandera, lo estamos viendo, ¿no? Acá a mis espaldas enorme, gigantesco, re alto. Y también el río, miren qué lindo. Bueno, nosotros con un día espectacular, realmente. Y bueno, vinimos acá, ¿por qué? Porque ustedes están viendo el Club del Anime con un escenario tan raro. Bueno, porque se está a punto de realizar una convención, una reunión que se llama Leyendas 2003, que es el quinto año consecutivo que se realiza esta convención dedicada, les cuento, a la historieta, a la ciencia ficción, los juegos de rol. Y esta vez también va a participar gente a la que le gusta el manga y el anime, van a venir chicos disfrazados, va a estar buenísimo. Y bueno, el club vino a cubrirlo para después mostrárselos a ustedes. Así que, después de dar una recorrida por la ciudad de Rosario, ¿qué les parece si ya, miren, dentro de un rato nada más está empezando Leyendas 2003? Y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? A Hawk lo conocí en el 2000 en Leyenda, conocí a Cristian Mallea, a Dante Ginebra, Diego Agrimba, Gervasio, Carlitos Saón. En Rosario conozco a Leo Sandler, o sea, a Colazo. Todo eso se conforma, o sea, son amigos míos hace más de 20 años, porque empecé a ir a... De hecho, yo le estoy muy agradecido a Leyendas como un lugar iniciador de cosas. Conocí a Lalia, a Alcatena, a Capristo, todos los conocí ese año en Leyendas. Hola, mi nombre es Leo Sandler, eh, soy ilustrador y dibujante de historietas y mi primer recuerdo de Rodolfo es, yo tengo muy mala memoria para esas cosas, pero sé que fue en un encuentro de leyendas que se hacía en la ciudad de Rosario, acá en Rosario, uno de los, no primeros leyendas, pero fue un leyendas de las primeras ediciones seguro. Y sí, lo que me acuerdo es que me lo presentaron a Rodolfo a través de los chicos de la productora, Cristian Mallea, Hawk, Carlitos Saón, y fue Cristian el que me dijo, no, tenés que conocer a los uruguayos, bueno, sabés qué buenos tipos que son, está Rodolfo, qué sé yo, en ese momento también en el grupo estaba Calero, Carmichael, andaba Richard Ortiz, me dice, vos son unos tipazos, qué sé yo, y creo que ellos ya habían ido al primer Montevideo Comic, o algo así. Y ahí fue donde lo conocí a Rodolfo, en uno de los leyendas, en el stand que tenía él con el grupo Velero Fonte, y obviamente nos pusimos a hablar, a tomar mate y a charlar y tuvimos onda inmediatamente. Al año siguiente sí recuerdo que yo fui, o ese año, no me acuerdo bien, que por insistencia de Cristian, sobre todo en Mallea, fui yo a un Montevideo Comic, fue mi primer Montevideo Comic, creo que era la segunda edición de allá o la tercera, no había muchas más.
Y la verdad la pasamos bárbaro, la pasamos muy, muy bien. Y bueno, desde entonces tenemos una amistad de ya muchísimos años y empezamos a colaborar. Primero, yo no recuerdo muy bien, pero fuimos amigos muchos años antes de ponernos a colaborar en sí. Em, yo recuerdo que mi primera colaboración con él sí, fue una historieta que hicimos para, creo que fue para Ignatius tenía razón, que era el fanzine que tenía Diego Cortés con Llanto de Mudo. Una historieta bastante rara porque era bastante lírica y yo había hecho cosas con aguadas en tinta china y fue una cosa que no volvimos a repetir, digamos un registro que no volvimos a repetir ni él ni yo. Fue una historieta que gustó bastante porque la volvimos a publicar en 2 o 3 lados diferentes. Después hicimos otra historieta corta más, ya no me acuerdo para dónde, y después creo que ya directamente hicimos Pintamonos como libro y, y Marca Perro para Pictus. Pintamonos salió por Mantel al Mensajero, pero ya como proyecto de libros. Pero sí, la primera fue esa historieta cortita, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero Rodolfo seguro se acuerda. Así que eso fue nuestros primeros encuentros y las primeras colaboraciones. Y vamos a hablar de Cena con amigos, esta historia que hacen con Marcos, que quizás junto a 40 cajones comienza a hacerte conocido entre el público argentino. Puede ser, sí, sobre todo porque gana un premio en el 2011, creo. En la Feria del Libro de Buenos Aires se hacen los premios Solano López con una única edición y gana mejor guión. Entonces yo creo que fue como la primera vez que gana un premio y encima este lo gana, hizo como que quedara un poquito ahí reconocido el nombre. Hola, soy Marcos Vergara, editor en Locorrabia y dibujante de historietas, y estoy muy contento de participar de este podcast que hace Ernesto dedicado a Rodolfo, uno de esos amigazos, de esos hermanos que me dio la historieta. Siempre digo que estoy súper feliz de haber trabajado con grandes guionistas y que además son grandes amigos. Uno de ellos es Rodolfo y bueno, con el que vengo trabajando hace muchísimos años. La primera novela gráfica que yo hice de largo aliento y que después fue publicada en papel fue Cena con amigos, justamente con guión de Rodolfo. La iniciamos en el 2006, creo, si no me falla la memoria, que me suele fallar muy seguido, para ese blog maravilloso que fue Historietas Reales, que era un colectivo de historietistas de toda Latinoamérica que empezaron a publicar online en los blogs, en el momento en que los blogs estaban en su boom, con historietas autobiográficas y que después fue derivando a otras historietas de corte naturalista, pero que tocaban temas de ficción, y ahí entramos con Rodolfo a publicar Cena. Fue una experiencia maravillosa porque la verdad que fue un contacto directo con el público. En esa época Historietas Reales tenía muchísimos lectores y lectoras y había mucho feedback, así que fue algo grandioso y fue una de las novelas que más satisfacciones nos dio porque después, primero la publicamos nosotros con Belerofonte, la editorial de Rodolfo, y con Loco Rabia en el 2009. Y después hicimos una versión en vertical, la versión original era horizontal, porque en ese momento creíamos que el futuro de la historieta era en un formato que se pudiera leer en la pantalla de la computadora, no sabíamos que el celular iba a venir a revertir eso. Así que bueno, lo cambiamos a formato vertical y salió publicada de nuevo en Argentina por Editorial Puro Cómic. Salió publicada antes que eso en España por Editorial Cazador de Ratas y después publicada en papel en Brasil por Editorial Cuadriculando. Y aparte salió en formato webtoon en Francia y en Estados Unidos, así que está traducida al inglés, al francés y al portugués. Algo muy, muy loco que decir de una obra hecha en Argentina, una historieta hecha en Argentina. Historietas Reales, además, en ese momento que era el auge de los blogs, se vuelve quizás también un lugar obligado para toda persona que quería leer historieta de acceso gratuito. Creo que esa masividad que tuvo, porque fue una página que hasta el día de hoy se sigue aprovechando el material que tuvo, creo que eso también, ¿no? Ayudó mucho a potenciar lo que sería el reinicio de muchas editoriales en Argentina.
Sí, y a mí como autor yo le debo muchísimo a historietas reales. Yo creo que la invitación que me tramitan en ese momento Reggiani, Fran López, Mosquito, Max Aguirre, eh, yo era lector, pero regular de historietas reales. Y para el segundo año, cuando abren, en lugar de tener una historieta por día, llegan a tener tres, es que me invitan a mí y a Marcos. Y la verdad, para mí fue importantísimo. Fue como, olvídate de las oportunidades que daban. Era como poder jugar en el cuadro donde se jugaba la historieta en ese Claro. momento. Te lo comparo con unos años después cuando me invitan a Fierro. O sea, era poder estar donde se hacía la historieta en ese momento. Y la respuesta de los lectores, el feedback de los lectores, que en aquel entonces, en la época de los blogs, lo tenías masivamente en los comentarios, fue una cosa muy grata de ir viendo que gustaba lo que uno hacía. Te da mucha confianza eso, ver que vos lo que haces y tenés la mejor voluntad, le llega a algún lector y el lector le gusta y te sigue. Y todas las semanas ahí estaban los lectores que estaban atentos a cómo seguía la historia y tenían teorías de quién era el culpable y demás. O sea, todo eso me parece que es una base muy fuerte dentro de todo lo que soy después. Y si bien ahora están aceitados con Marco, ya se conocen de memoria, cómo trabaja cada uno, ¿cómo fue esa primera colaboración en escena? Y yo la recuerdo muy fluida. Recuerdo sí que hablábamos mucho más que ahora directamente yo le mando el guión y él me manda las páginas, o sea, y sacando alguna cosa que pueda haber por mucho que llevemos tantos años trabajando, puede haber confusiones entre lo que yo escribo y él dibuja, o viceversa. En aquel entonces me parece que charlamos un poco más, pero todo fluyó mucho, ¿eh? Tenemos mucho en común con Marcos. Yo creo que tenemos mucho consumo cultural similar que hace que una referencia al otro la pesque enseguida, que lo que yo escribo él entiende rápidamente para dónde voy. Me pasa lo mismo con Hawk también. Son de hecho con Hawk yo me voy más para la fantasía heroica o el terror porque es más lo de él. Y con Marcos si haces algo más comedia, lo tiene como muy aceitado él. Entonces, fluyó muy bien, la verdad. De hecho, Cena con amigos, yo lo sigo mirando el día de hoy. Me parece que es un libro que se sostiene a, ¿cuánto? 15 años de hecho. ¿Cómo nace la idea de escena con amigos? ¿Te acordás? Sí, porque cuando me invitan a mí a historietas reales, la idea era que era autobiografía. Y yo agarré y dije, no, ¿qué voy a andar contando? Acá estoy, vos me ves acá de canguro rojo en mi estudio, eso es mi día a día, ¿qué voy a andar contando? Entonces, les dije que bueno, que iba a ser algo costumbrista, que podía haber situaciones en las que yo hubiera presenciado o protagonizado, pero que no iba a ser yo ninguno de los personajes. Y me dijeron, bueno, todo bien, todo bien. Y cuando empieza a salir el segundo año de historietas reales, aparece una de vampiros, una de ciencia ficción, y yo digo, ¿vos qué pasó con lo autobiográfico? Ah, me dice Reggiani, no, ya está, no le hicimos más caso. Y ahí es que yo digo, ah, sí, y metió un asesinato, que no en cena con amigos, no iba a verlo, y pasó a verlo de inmediato porque dije, ah, podemos meter, entonces yo meto un policial, y metí un asesinato en la historia costumbrista que tenía pensada. Así que escena con amigos no era un policial. No, 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 no. Cena con amigos siempre se trató de la crisis de cierto salto de edad y cómo los vínculos de amistad que uno tiene por costumbre empiezan a ser menos firmes a medida que uno se va volviendo más viejo. Y esas amistades de fierro forjadas cuando haces, no sé, el liceo, ya no lo son tanto cuando andás peinando alguna cana. Me pareció además que apareciera un muerto funciona muy bien como detonador de todo esto también. Estabas en tu salsa, ¿no? Sí, Ibas a claro, escribir. además, siempre si puede ser un Claro, policial, mejor. claro. Bueno, y la recepción fue bárbara, más allá del premio, Sí, la gente sí. también. La recepción fue buenísima ya en el blog de historietas Ujú. reales, ya fue impresionante la cantidad de comentarios y todo. Fue buenísimo la sensación con Marcos, que yo creo que hasta el día de hoy se sostiene, el de qué placentero había sido trabajar juntos. De hecho, empezamos a hacer cena con amigos y hasta el día de hoy hemos seguido trabajando de manera ininterrumpida. O sea, siempre un libro engancha Ujú. con el siguiente. No sé, tenemos 8 o 9 libros hechos juntos. Y me parece sí que dentro de lo que era el mercado argentino, mi nombre pasó a ser uno más en consideración. O sea, cuando tiraban la lista de en aquel entonces guionistas jóvenes, y ahí me colaba yo. Que una cosa que hay que decir, siempre Argentina ha sido muy generoso conmigo y jamás me hizo sentir extranjero. O sea, siempre ha sido como un lugar donde yo voy y nadie dice, oh, ¿y este uruguayo que se está metiendo qué onda? Nunca, jamás. Entonces, en eso yo estoy muy agradecido. Siempre me han recibido como uno más. Hasta están nominado como mangaka argentino. Sí, también es verdad.
Eso es porque soy ciudadano del mundo. Hasta aquí llegamos en este primer episodio, y apenas que hemos iniciado el recorrido literario. En la segunda parte escucharemos muchas más voces y repasaremos grandes obras de un enorme escritor. Estén atentos, que pronto será publicado. Te esperamos. Esto fue Loco Rabia Podcast, una producción de Loco Rabia Editora. Seguinos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar del otro lado.